Ha abierto en ti una nueva frontera donde eres consciente de que necesitas de Dios. Pues bien, en el día de hoy, mis hermanos, cuando estaba reflexionando acerca de lo que quería compartir con ustedes, ya iniciado el proyecto, tuve que cambiar porque eh, me vino a la memoria que el pastor tenía unos cuantos domingos hablando de lo que eran las disciplinas espirituales para los creyentes. Entonces, cuando yo estaba preparando el mensaje, no, pero espérate un momentico, aquí estamos todos indisciplinados. Hemos perdido el hábito, hemos olvidado muchas de las enseñanzas que el Señor tuvo que dedicar tiempo para recalcársela y para recalcársela a sus discípulos. Y hay algunas enseñanzas que el Señor tuvo que ser muy enfático. Y los evangelios recogieron todos esos eventos porque fueron de gran significación y de gran impacto para ellos, porque esas enseñanzas determinaron el éxito del ministerio, el éxito de la propagación del evangelio y el éxito de que los discípulos pudieran mantener la chispa viva y entender cómo era que se iba a propagar ese evangelio. Entonces eso es lo que ya en nuestros tiempos se han considerado como verdaderas prácticas que deben de fomentarse en medio de la iglesia, porque si no se tienen claras, es probable que la iglesia entonces se vaya esfumando, la comunidad se vaya esfumando. Gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, continuando con esa línea de las disciplinas espirituales para todos creyentes, yo quiero abordar el tema o el título de las aspiraciones. Abandonar las ambiciones egoístas. Gloria a Dios. Un problema con el que Jesús tuvo que enfrentarse con su círculo más cercano, porque lo detectó y dijo: aquí hay un problema. Y con su forma amorosa, dulce, entonces tuvo que enseñarles que no era así. Entonces, para ello vamos a partir del Evangelio de Mateo, capítulo 20, desde el versículo 25 hasta el 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes, oye cómo empieza Jesús y el ejemplo que pone, es decir, de dónde parte. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero oigan la siguiente expresión y quiero que la tengan presente, porque cuando más adelante yo le pregunte a ustedes cómo es, yo quiero que ustedes me digan esta expresión. Jesús le dice: pero entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Es decir, el maestro denota, es decir,
Lo que el Señor le dice en ese momento de nota es que no le cayó bien a él lo que había acontecido. La petición que le habían hecho a Jesús no le cayó bien porque vino de 2 discípulos. Todo indicaba que hasta ese momento existía una ambición egoísta que se estaba paseando, que estaba circulando en medio de ellos, en medio de su círculo cercano, en quienes él se proponía sembrar la semilla que germinaría los principios de su reino. Entonces le dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí vino el reproche. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y acto seguido viene el ejemplo y se pone él y dice, miren el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por todos. Reproche y ejemplo. Reproche y ejemplo. Esta situación la genera una ambiciosa petición de dos discípulos de Santiago y Juan, que se valieron de una parienta de Jesús para ellos sacar ventaja respecto de los demás discípulos. Porque ellos van con Salomé, que según los escritos se cree que era tía de Jesús, hermana de María, la Virgen, de la Virgen María. Entonces ellos se valen de una parienta de Jesús usando un tráfico de influencia, porque la tía, como tiene influencia sobre Jesús, porque es su sobrino, ella viene con autoridad sobre Jesús y le dice, yo quiero que tú ordenes, le dice. Yo quiero que tú ordenes que en tu reino mis hijos se te sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso Jesús le dice a ella, no sabes lo que tú estás pidiendo. Le dice, no sabes lo que pedís. Eso no está en mis manos. Pero la respuesta que Jesús le da no es en el contexto de la definición del reino que ella tiene, sino en el contexto de la definición del reino que tiene Jesús, de lo que constituye y de lo que significa su reino. No sabéis lo que pedís. Por eso él le dice, los gobiernos humanos mantienen su grandeza y hace alusión a la grandeza. ¿Por qué? Porque él identificó que en medio de sus discípulos, en medio de ellos, habían algunos que tenían aires de grandeza. Estaban buscando posición ya. ¿En qué? En la visión de un reino terrenal, no espiritual. Entonces, Jesús detecta estos aires de grandeza, identifica que esos discípulos buscaban una validación externa, y entonces Jesús inmediatamente vio que quedó expuesto el orgullo de ellos. Sí, porque ellos estaban buscando ya tener una posición de autoridad y de mando, de grandeza, donde ellos veían a los demás como subalternos y ellos como superiores. Por eso es que le dice, no será así entre vosotros, no, y le pone un freno. No será así entre vosotros. A Jesús le choca la situación, puesto que en su reino la verdadera grandeza se encontraba, ¿sabe dónde, mis hermanos? En la humildad. Era en la humildad, no en la superioridad, no en la búsqueda de prominencia ni de posicionamientos donde yo me vea superior a los demás. Por eso es que Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 26, el médico cuando hace así que reúne los hechos para también relatar el mismo evento, él entonces pone el contexto de la situación. Entonces Lucas ahí nos dice, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, Lucas crea el contexto de eso.
Y en los títulos que aparecen en la Biblia, ya producto de las traducciones, nosotros vemos que dice la grandeza en el servicio. Gloria a Dios. Ahí Jesús le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad, que son llamados bienhechores. Es decir, entre ustedes no busquen títulos, no busquen posiciones para que le pongan títulos y los adulen y lo consideren mejor que los demás. Y vuelve y le hace alusión, ¿sabe a qué? A ese conflicto de posicionamiento que había entre ellos, a esa búsqueda de título para estar en una posición de autoridad. Jesús, cuando le está dando esta enseñanza, descarta el ambicionar posiciones. ¿Por qué? Porque entre ustedes no puede haber una búsqueda de preeminencia y de prominencia. Es decir, no debe haber una búsqueda de privilegio ni de reconocimiento de méritos especiales, pero tampoco una búsqueda de que lo pongan a cualquiera de ustedes por encima de los demás. ¿Por qué? Porque ¿cómo que debe ser? ¿Cómo que no debe ser? No debe ser así entre vosotros. Y coincidencialmente, hablando yo humanamente, Julie puso un video donde refleja que a Juan capítulo 13, donde Jesús ahí les ilustra la verdadera enseñanza para que le quedara grabada de cómo debía ser entre vosotros. Entonces ahí cuando están en la cena y dice Juan da una explicación de que Jesús sabía, decir, ellos entendieron de que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos, que Él iba a ser entregado, que iba a ser sacrificado, pero previo a Él inmolarse, sucedió lo que ustedes vieron en el video. Él le dijo un momentico, era como cerrando ese capítulo. Era cerrando el capítulo de la enseñanza de lo que era el significado del servicio y de lo que era el trato y de las ambiciones egoístas en medio de la iglesia. Se levantó de la cena, se quitó su manto y entonces cogió una vasilla y comenzó a lavarle los pies. Pedro, como ustedes vieron, se niega. Pero Jesús quería enseñarle de que no se trataba de un mero lavamiento de pies. Jesús quería penetrar al corazón y doblegar el corazón de ellos. Él quería era torcer el corazón, doblegar su orgullo. Cuando Pedro se levanta, no se creen que Pedro se opone pensando en Jesús. Es pensando en su orgullo de que lo que Jesús está haciendo, él no lo haría. ¿Se dan cuenta? Era que él no lo haría. Y Jesús entonces le dice, tiene que hacerlo. Por eso Jesús es prácticamente una amenaza. Le dice, si no lo hace, tú no vas a entrar al reino conmigo. Pero es lo que está viendo, es lo que hay en su corazón. Que él no está dispuesto a qué. Él no está dispuesto a verse como los demás, como sus demás hermanos. Él no está dispuesto a amarlo, él no está dispuesto a morir por ello, a sacrificarse por ello. Y Jesús le está diciendo, mira, el siervo no es mayor que su Señor. Y el que está sentado a la mesa es mayor que el que sirve. Y yo estoy sentado a la mesa y mira lo que yo estoy haciendo. Tú no lo entiendes ahora, pero tú lo vas a entender. Tu orgullo, tu altanería, tu prepotencia, ese resentimiento que tú tienes, ese gran dolor, ese odio que tú tienes, que tú quieres estar en una situación donde tú puedas desprender tu rabia,
tiene que doblegar eso, tiene que sacar eso de ti. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tú tienes? A mí, mira lo que yo estoy haciendo. Yo soy el papá upa. Yo soy el Señor. Yo soy el dueño de la casa. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces Jesús, en lo que nosotros, por ejemplo, estamos viendo, en los evangelios vemos esos matices de egoísmo, en la ambición de los que están ahí junto con él. Y es precisamente hacia donde nosotros queremos dirigirnos. Lo que yo quiero compartir con ustedes, la parte egoísta de las ambiciones que pueden estar dominando la conducta y las actitudes de las personas que están dentro de la iglesia, que deben ser mejoradas como parte de lo que son las disciplinas espirituales, para hacer una mejor iglesia, para hacer una mejor comunidad. La gran enciclopedia Espasa define la ambición como el deseo ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidades o fama. Entonces, en los evangelios, los escritores de los evangelios recogieron un evento determinante y aleccionador para la actual generación de seguidores de Cristo. Nos transmitieron cómo Jesús le hizo frente y puso freno a las aspiraciones egoístas de su gente más cercana. Pero también los evangelistas pusieron de manifiesto cuán efecto de tristeza tuvo cuando Jesús vio que entre su círculo más cercano había una mentalidad humana y carnal de buscar lo suyo antes de servir a los demás. Detectó la pugna de posiciones que había entre sus hermanos, de cuán alejados estaban de lo que era el mensaje de la ley, ese mensaje de amor y de tratar a los demás como sus hermanos, de cómo andaban con él, pero no estaban aprendiendo de él. Es lo que nosotros vemos en los pasajes que nosotros leímos, de su falta de consideración a sus hermanos. No será así entre vosotros. No será así como se maneja en la política secular. No habrá esa búsqueda de poder y de posicionamiento. Nos reveló que la pobreza y el orgullo podían andar de la mano. Podían andar de la mano. Vimos su falta, cómo los evangelios nos mostraron su falta de humildad, su deseo de poder, de relevancia y de tener autoridad solo por satisfacción personal y no con la intención de extender la mano al prójimo como un igual, sino como a alguien inferior, como su subalterno. Jesús quería dejar eso eliminado en el ambiente, pero quería que ellos interiorizaran eso, que lo entendieran, que lo comprendieran y lo que aprendieran, porque era sobre la base de esa actitud que ellos podían predicar el evangelio. Su afán por los títulos y reconocimiento fue evidente y eso impactó al maestro y le dedicó tiempo para transformar esa mentalidad. Y finalmente se dio cuenta de su ceguera espiritual al no ver cuál era la enseñanza fundamental del reino de los cielos. Por eso aún antes de morir, con esa forma tan creativa, tan especial del maestro para dejar incrustadas las enseñanzas en los demás, Jesús se toma su tiempo y le deja ese mensaje final. Y lo enfatiza diciendo que si no lo hacen, entonces no formarán parte de lo que son sus proyectos. La Biblia
hace énfasis de lo que es esa ambición desatinada. Una ambición desatinada en medio de la iglesia. Una ambición desatinada en medio de, es decir, que impulsa las aspiraciones de los que están dentro de la iglesia. Y hay una palabra griega que es utilizada para eso en el Nuevo Testamento, en su traducción, que es eriteia. Eriteia traduce la ambición desatinada. Y el significado de esta palabra tiene unos detalles que yo quiero compartirlo con ustedes para poder entender el contexto de su uso. El significado de esta palabra degeneró originando un feo comentario sobre la naturaleza humana. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza como en 7 ocasiones. Por ejemplo, en Romanos 2:8 la describe como contencioso. Contencioso. En 2 de Corintios 12:20 forma parte de una lista que socava la iglesia. Cuando Pablo advertía que iba para allá, decía, espero no encontrarme con los contenciosos, con los envidiosos, es decir, con los eriteia, los que crean contención y confusión. Y en Gálatas 5:20 es una de las obras de la carne. En fin, su significado siempre se asocia con contienda, salvo en Filipenses 1:16, 2:3, que se usa para describir el motivo hipócrita de anunciar a Cristo y un falso espíritu. Ahora bien, aparentemente la palabra deriva de eris, que significa contienda, sin embargo su procedencia es otra. Eritos en su origen significa jornalero. Entonces vamos a ver cómo la palabra en un punto tenía un significado y con el tiempo fue degenerando. En principio significaba o se le asociaba a aquella persona que trabajaba por un jornal, que trabajaba por un día, por el salario de un día, pero después se empezó a degenerar significando esa clase de trabajo que se hace únicamente en función del dinero. Esa clase de trabajo que no tiene la menor noción del concepto de servicio, que solamente se pregunta, ¿qué obtengo de esto? Y así continúa hasta significar escudriñar e intrigar para lograr un oficio público. Era la característica del hombre que se preocupaba por conseguir un oficio público para su propio beneficio, pensando nada más en su honor y gloria, no por cualquier servicio que pudiera prestar al Estado. De manera que a través del tiempo adquirió 2 significados. Uno de ellos era que se utilizaba para el uso de tramperías y de argucias y de intriga para conseguir un puesto público. Y el segundo acabó significando definitivamente ambición egoísta. Esta fue la evolución del significado de esta palabra. Y esa es la palabra que se usa en el griego para lo que Jesús presenció en medio de sus, es decir, lo que se generó en medio de sus discípulos. Eriteia describe la forma de ser del hombre que aplica las normas humanas y terrenales a todo y que mide las acciones con la vara del prestigio y del éxito personales. La evolución del significado de esta palabra es un chorro de luz para demostrar cómo la naturaleza humana puede degenerar, cómo el significado de una palabra que comenzó teniendo un significado noble terminó siendo el significado de algo totalmente, diríamos, aberrante. Ahora bien, ustedes se preguntarán, si sacamos entonces el elemento egoísta de la ambición, ¿podríamos decir entonces que la ambición tiene algún elemento positivo? Pues sí, definitivamente sí.
puesto que una de las acepciones de la palabra es el anhelo, el deseo o aspiración por algo, y eso no es malo. Todo lo contrario, es loable y apreciable en cada persona. Quien no tiene aspiraciones se puede considerar hasta que es una persona que no es tan normal. Todas las personas tienen aspiraciones en la vida. El problema surge con la motivación de esas ambiciones. Con la motivación de esas ambiciones. En el Nuevo Testamento nosotros está lleno de situaciones donde Dios puede juzgar, donde pueden aparecer situaciones donde hombres o mujeres realizan actos donde no se le toma como pecado. ¿Por qué? Porque sus motivos eran puros. Aunque el resultado no haya sido el más deseado, pero los motivos eran puros. Gloria a Dios. Y eso es determinante para saber, para uno darse cuenta si las ambiciones pueden ser tomadas como algo pecaminoso o no, dañino o no, insano o no. Nosotros somos responsables ante Dios por las intenciones que nos mueven a nosotros a realizar las cosas. Gloria a Dios. Ahora bien, usted se preguntará, ok, ¿y qué tiene que ver esto con las ambiciones? Mucho. Porque la ambición por sí misma no es mala. Pero nuestra razón por adelantarnos y los métodos que usamos determinan si la ambición es pecaminosa o no. Por eso hay que determinar 3 categorías de la ambición. Como cristianos, como personas que hemos sido justificadas, como personas que hemos tenido una experiencia de santificación, entonces nosotros podemos experimentar y caer en la categoría de tener una ambición santa, viéndolo desde cierta perspectiva, es decir, una ambición que sale de la persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Y esta ambición es un mandato de Dios puro y claro. Es decir, hay una certidumbre de que Él te ha llamado a llevar a cabo alguna actividad o misión, y esto está muy relacionado con lo que es la idea del llamamiento. La ambición en una persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios es decir, eso se traduce en un deseo genuino de obedecer al Maestro. En eso se basa la ambición del que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, lo cual va más allá de la búsqueda del logro o del éxito. ¿Por qué? Porque la motivación de esa persona es agradar a Dios. Esta ambición produce un estímulo sosegado, sereno, como el del maestro, que nunca parecía estar deprisa, pero él siempre sabía hacia dónde se dirigía. Esos rasgos de ansiedad y de apetencia que puede haber en una persona secular, en ese no existe. Porque él sabe para quién trabaja, él sabe para quién está haciendo las cosas. Es una compulsión santa que nos impele al logro como un asunto de obediencia y no como un asunto de éxito personal. Y en esa categoría es que nosotros debemos estar. Pero hay otra categoría que es la aspiración humana, que no es buena ni malo. No es buena ni mala, humana. Toda persona tiene deseo viene de fábrica con el deseo de lograr cosas, de crear cosas, de mejorarnos. Y eso ha sido infundado hasta en nuestra propia naturaleza por el mismo Dios. Es un estímulo a realizar cosas que puedan tener algún significado especial para nuestras vidas, de ser exitosos.
de dejar que valga la pena para la próxima generación. Y estas aspiraciones no son pecaminosas, sino que son saludables porque son normales. Todos tenemos el deseo y todos tenemos ese talento que debemos desarrollar y que tenemos que seguir hacia adelante. Ahora bien, en los creyentes eso se debe de avivar aún más. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y como seres humanos normales, nosotros tenemos que el talento que Dios nos ha dado, multiplicarlo, no enterrarlo. Muchos de nosotros actuamos muy por debajo de nuestras capacidades. Muy por debajo. Mas, sin embargo, hay un llamado de la propia naturaleza que Dios ha puesto en nosotros a que tenemos que avanzar, a que tenemos que automejorarnos. Que las cosas que han sido puestas en nuestras manos debemos llevarlas a otro nivel. Ahora bien, hay una tercera categoría, que es una categoría que fue la que originó que Jesús dedicara tiempo para enseñarle a sus discípulos a que no debía ser así entre ellos. Y es precisamente esa categoría de la ambición egoísta, que a veces está en medio de la iglesia, en muchas iglesias y en muchos concilios. Y ese es el nivel más bajo de la ambición, porque cruza una línea que separa lo que es la aspiración humana del egoísmo, porque esa motivación no es pura. Esa ambición no es pura. Y uno podría decir que podría asociarse a lo que es la ambición que nace del cristiano carnal, del cristiano que no ha experimentado un verdadero cambio en su vida desde el punto de vista de la santificación. Todavía quedan rasgos del viejo hombre, del pecado original, que está influyendo en lo que es la motivación de sus ambiciones. Eriteia todavía sigue estando en su vida. Todavía él anda detrás de las cosas, inclusive hasta detrás de las cosas de Dios, pero sobre la base de una motivación negativa. ¿Por qué? Porque está buscando esas cosas, obtener esas cosas, porque él entiende que puede tener un beneficio particular y personal de eso. No lo está viendo como un acto de servicio. En él no existe lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No es para que se enseñoreen uno de otros. Gloria a Dios. No es para que saquen ventaja unos de otros. Es para que lo hagan como yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es que cumplir la voluntad del Padre. Gloria a Dios. El que sus ambiciones son motivadas por el egoísmo, lo está haciendo es precisamente porque él quiere beneficiarse él y no está viendo a los demás. Él está buscando el poder del éxito, el beneficio del éxito, del reconocimiento. Porque en esta motivación hay un problema, y es que la competencia sana se vuelve una combativa satánica. ¿Qué hicieron Santiago y Juan? Eso no fue un acto de repentino. Ellos se sentaron a elucubrar. Tenemos que ir preparando el escenario. Para el reino del maestro, nosotros tenemos que ir preparando nuestro escenario.
tenemos que buscar a fulana para que hable con el maestro, para que nos garantice que lo nuestro. Tenemos que asegurar desde ahora, esa es la mentalidad impía, mundana, que es capaz de cualquier cosa. ¿Para qué? Para asegurar lo mío. En el Evangelio no se busca lo mío. En el Evangelio se busca, ¿qué? La voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso le dice, no, aquí no es. En el reino de Cristo, en el reino mío, no es así. Yo ando con un propósito y ustedes tienen que andar con un propósito similar al mío. ¿Por qué? Porque esas motivaciones de ese tipo de ambición ansía tener poder, prestigio, reconocimiento y la influencia que trae el éxito. No, aquí nadie es mayor que nadie. Aquí nadie tiene que andar buscando un título especial para que esté por encima de los demás. Aquí nadie tiene que tener un guardaespaldas. Aquí nadie tiene que tener unos privilegios. ¿Por qué? Porque no debe ser así entre vosotros. No debe ser así entre vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son hermanos. Y la ambición egoísta, ¿sabe lo que hace? Pasarle por encima al hermano. Pasarle por encima. ¿Mm? Pasarle por encima. Entonces Jesús advierte esta situación. ¿Mm? Entonces, ese tipo de sentimiento, ese tipo de impulso que a veces existe hasta en las personas que tienen hasta la unción. Gloria a Dios. Que a veces tienen la unción, pero Dios aún así, con personas que tienen esas motivaciones egoístas y que utilizan la unción de Dios para beneficio personal, Dios por un tiempo sigue que esa unción siga fluyendo para que llegue a otro. Ahora bien, la caída es inminente. La caída es inminente. Obtienen el éxito a través de qué? De un poder que no es de ellos. Entonces muchos de ellos dentro de la iglesia dicen, no, pero con esta unción, como atrae gente, yo puedo resolver mis problemas personales. Y Dios lo deja. Y Dios lo deja. Cuando viene la caída, entonces es el momento de la gente entender que esa apetencia secularizada dentro de la iglesia es hasta utilizada por Dios para que vean que no es cuestión del hombre y que no es cuestión de que lo que hace es lo que interesa a Dios, sino que lo que Dios está interesado es en la interioridad de cada persona, en la transformación de cada uno de sus hijos. Entonces ahí viene, las personas y recapacitan y se dan cuenta de que, no, pero Dios no está más interesado en las cosas que Él hace a través de mí que en lo que Él hace en mí. Que lo que Él hace en mí. Entonces, ya para culminar, es bueno que dentro de la comunidad tengamos en cuenta cuáles son los aspectos esenciales para poder sanar esos elementos egoístas en nuestra ambición o deseos o apetencia que puedan existir. No necesariamente tienen que estar, pero como una forma de prever y estar alerta, es bueno primero de que tengamos claro lo primero, que
darse cuenta de que el enfoque de Dios es hacia adentro, no hacia afuera. Nuestras ambiciones dentro de la iglesia con relación a las cosas de Dios tienen que estar motivadas. ¿Por qué? Por la pureza. No por lo que yo pueda sacar de ellas, no como yo me pueda beneficiar de ellas. Ese afán de muchos que están dirigiendo ministerios y que hacen ese énfasis en las personas para que entreguen sus cosas porque hay que llevársela, porque Él es el ungido. Hay que ver cuáles son sus motivaciones. Gloria a Dios. Hay que ver en la categoría, en qué categoría de la ambición está Él. Cuando yo trato de reunir toda la atención, todo el foco en mí, hay que ver en qué categoría yo caigo en el tema de las ambiciones. Dios está más preocupado por lo que Él hace en nosotros que lo que hace a través de nosotros. Si Dios tiene una inquietud, tiene que ver con nuestro interior, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y la pureza personal. ¿Por qué? Porque las cualidades interiores duran y las exteriores se marchitan. Por eso Dios está más interesado, y debemos entenderlo, en lo que es nuestra transformación interior. Porque lo que puede hacer exteriormente es algo momentáneo. Es un asunto que invade las emociones y las emociones fluctúan. Pero para usted mantenerse, para la comunidad de Dios mantenerse, tiene que haber una transformación y un cambio interno. Debe haber una transformación de lo que son nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas y para quién nosotros estamos haciendo las cosas. Por eso es que esa pugna que se genera en medio de la iglesia ocurre cuando las personas dentro de la iglesia no tienen claro para quién están haciendo las cosas. En cualquier área de la iglesia. ¿Por qué? No debe ser así entre vosotros. No debe ser así entre vosotros. No se sirven para ustedes mismos. Les sirven a Dios. Es la obra del Padre. Por lo tanto, lo que usted hace es para el Padre. Es para cumplir su voluntad. Es como decíamos cuando tratábamos la obra de Dick Warren. No se trata de usted, se trata del Espíritu Santo. Entonces, ese elemento egoísta que existe en la naturaleza humana persiste en cada uno de nosotros dentro de la iglesia y a veces se impone frente a ¿qué? Frente al modelo que Cristo nos dejó. Entonces tiene Jesucristo que parársenos en dos patas y decirle, tiene que hacer las cosas pensando en mí y en mí como modelo. Gloria a Dios. No es como te lo está diciendo el mundo. Tenemos que volver entonces a las escrituras y a asumir el compromiso de que, como dice la palabra, no es como dice el TikTok. No es como dicen los conferencistas de la motivación. No, es como dice el maestro. Mírame a mí, dice el maestro. Mira lo que yo estoy haciendo, es así. Otro te está diciendo que de otra forma. Ok, no, pero es como yo te estoy diciendo, dice el maestro. El otro elemento para identificar esas ambiciones y utilizarla como receta es la siguiente. ¿Qué considera usted que es el éxito personal? ¿Usted considera que Jesús fue exitoso o no? ¿O usted cree que el éxito es la obtención de bienes materiales?
Eso es lo que se nos ha enseñado por muchos años. Y convertimos el bien supremo de los bienes materiales como el fin último sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nos vemos en la tierra y no nos vemos en el cielo. Porque entendemos que la vida del cristiano, el propósito del cristianismo, desde el evangelio y el servicio a Cristo, es para vivir todo el tiempo aquí en la tierra. No. Entonces usted se ve toda la eternidad viviendo en la tierra. Y resulta que usted morirá por un lado, y eso lo llevará a otro estadio, que es una realidad, no es una ficción. Y por otro lado, entonces hay una segunda venida de Cristo que también se va a generar otro escenario. Entonces, ¿qué es el éxito para usted? Los que están dentro de la iglesia con esos afanes terrenales y que manipulan a la gente de la iglesia con todo lo que tienen para su propio beneficio personal, es porque creen que van a durar toda la vida en la tierra. No hay otro escenario. No hay otro escenario. Que no hay un juicio. No hay un juicio. Entonces lo hacen. ¿Por qué? Porque creen que no hay consecuencia para eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿fue Cristo exitoso? Sí lo fue. ¿Por qué? Porque su definición del éxito era que cumplir la voluntad del Padre. Por eso él fue exitoso. Ahora usted entiende que usted no es exitoso si no logra un elenco, una ristra de cosas terrenales que le han presentado como lo que configura el éxito. Bueno, usted vivirá en una eternidad en cuanto a lo que es la angustia y la ansiedad. Se va a cansar. ¿Por qué? Porque Jesús fue exitoso. El éxito de él, ¿cuál era? Morir y resucitar. Ese fue el éxito de él. Ahora, ¿qué pasó? Que luego que él cumplió la voluntad del Padre y obedeció a su palabra, como lo que él entendía que era el éxito, o lo que nosotros entendemos que era el éxito de Jesús, dice la palabra en Filipenses 2, de 9 al 10, que él lo exaltó al puesto más alto de todos. Y dice que le dio un nombre sobre todo nombre, frente al cual se dobla toda rodilla, de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Ese fue el resultado del éxito de Jesús, que fue obedecer al Padre. Obedezca a Cristo. No debe de ser así entre vosotros. Cuide sus motivaciones. Y culmino con lo siguiente. La gracia de Dios es tan radical que propone la transformación total de la vida entera a la semejanza de Cristo. Gloria a Dios. No deje áreas fuera. No deje áreas fuera. Su gracia lo puede transformar a usted totalmente y modificar hasta sus motivaciones de sus deseos y apetencias en la vida y dentro de la iglesia. Deje que sea el Espíritu Santo que transforme esas áreas internas y le dé sentido a su vida. Gloria a Dios. Y entender que no es y entender que lo que yo hago no es para yo obtener poder, honor y gloria personal, sino para exaltar el nombre de Cristo.
Quédese en la primera categoría de que sus ambiciones sean motivadas por el Espíritu de Dios. Usted es una persona transformada por Dios y por lo tanto sus motivaciones, por su gracia, también han sido transformadas. Ame a su hermano, ame a Cristo, ame a Dios, ame al ministerio, ame el evangelio, ame la iglesia, y sobre la base de ese sentimiento, entonces viva. Gloria a Dios. Entonces viva. ¿Sabe qué? Como decía yo ahorita, amando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque no debe ser así entre vosotros. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.